ambos, ¿no? Tanto insulina como glucagón, somatostatina del páncreas. También el cortisol, ¿se acuerdan que lo hemos hablado la semana pasada? ¿Se acuerdan que les dije qué función tenía el cortisol? Aumenta la glucosa. Aumenta la glucosa en sangre, ¿sí? Por eso es contraria, ¿no? a la insulina. También está aquí la GH, la hormona del crecimiento. ¿Qué me estoy olvidando? A ver. Está el cortisol, glucagón, ya lo mencioné. Glucagón, cortisol, GH, catecolaminas, ya, está bien. Ya están todos, ¿sí? Los contrarreguladores de la insulina. Y eso pues hablarán que supongo un poquito más en teoría, ¿no? Y acá entonces, acá sintetizo pues la regulación de secreción de insulina, quienes inician, por supuesto, son todos estos sustratos que son parte de la absorción de la dieta, ¿no? Absorción a nivel intestinal ya, ¿no? Todos estos van a estimular, van a iniciar con la secreción de insulina. Ya les acabo de comentar que la acetilcolina refuerza esto, también la arginina, que está presente en la dieta también, estos otros aminoácidos que potencian. O sea, acá estoy hablando de los que potencian la secreción de la insulina. ¿Ya? Y están los péptidos intestinales, el GIP, el PLP1, ¿no? Que están en el intestino, y cuando pues, se ingiere grasas, proteínas, péptidos, carbohidratos, también se secretan ellos y potencian. ¿Ya? Y acuerdan, por ejemplo, aquí, PLP1 es parte del tratamiento, por ejemplo, para personas con diabetes, ¿sí? Para estimular la secreción de insulina. Y está el glucagón, ¿y el glucagón qué hace ahí? Porque el glucagón estimula que haya aumente la glucosa en sangre. Ahí, entonces, es una alerta para que luego se produzca pues, insulina. ¿Por qué? Porque si tenemos glucosa en sangre, luego ¿qué tiene que pasar? Esa glucosa que aumentó en sangre, luego ¿dónde tiene que pasar? A linfocitos y miocitos. ¿Cierto? Entonces, por eso es justamente. Es complementario luego que se produce un glucagón, lo complementario después que se produzca insulina. ¿Sí? Tengo aquí inhibidores, se menciona la somatostatina, bueno, galanina, otro sustrato, las catecolaminas, ¿ya? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Que el cortisol, la GH, ¿no? Y acá está tolbutamida, glibenclamida es parte del tratamiento para las personas con diabetes, ¿no? Ahí está, que ellos también van a estimular esta secreción de insulina. En cuanto al metabolismo, ya hemos mencionado, ¿no? Lo que son sustancias equimolares, insulina y el péptido C, ¿no? Y bueno, acá está la concentración de insulina en ayunas pues de 5 a 15 microunidades internacionales por mililitro, ¿no? Y cuando rompemos el ayuno, o sea, postprandial, pues entre 70 y 30 a 75, ¿ya? Bueno, estos son los niveles del péptido C, de igual manera aumentan cuando se rompe el ayuno. Y el tiempo de vida de la insulina es de 4.8 minutos, horas, días. ¿Qué dice? Minutos. Se degrada en el hígado y el riñón, y el péptido C se degrada, y proinsulina a nivel renal. ¿Ya? Creo que voy a tener que un ratito ajustar la proyección. Es hígado. ¿Es hígado? Células beta. ¿No son células beta? Células beta. Sí, células Beta. Porque sí, es cierto, está el GLUT2 como decías, pero está pues produciendo insulina. ¿Ya? Entonces, cuando los suficientes, ¿se acuerdan que tiene su sensor, no? Cuando se capta el sensor, aumenta los niveles de glucosa, se van a expresar, miren acá, es una vesícula, antes de la placa vuelve una vesícula que contiene el GLUT2. Entonces, aumenta los niveles de glucosa inmediatamente, se expresa GLUT2 en superficie de membrana. Se arma el GLUT2, ingresa glucosa. Y como les comentaba, esta glucosa inmediatamente se quina por la glucoquinasa, glucosa 6-fosfato. Pasa a la vía glicolítica. Luego
de la guía glicolítica, ¿qué sigue? Producir ATP. Algo de ATP produce, pero ¿qué más? ¿Qué sigue para que se produzca luego? Fosforilación. Antes de la fosforilación Oxidación. oxidativa, ¿qué pasa? Ciclo de ciclos. Ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué pasa? ¿En qué termina la vía glicolítica? Por ahí lo dije. Piruvato. Ya. Y ese piruvato luego pasa ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. Da la vuelta el ciclo de Krebs y ¿qué produce? ATP. ¿ATP produce el ciclo de Krebs? Con ATP. Se gasta un ATP, pero... Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más se produce en el ciclo de Krebs? No interesa el fin de ese ATP. ¿Qué? ¿Agua produce el ciclo de Krebs? NAD y FAT reducidos. Y esos son para acoplarse a dónde? ¿Qué es el otro proceso metabólico? Que nos vamos ¿a dónde? ¿Qué organelo? Mitocondrias. Membrana de las mitocondrias. ¿Qué hay allí? ¿Para qué nos sirve el FAT del NAD reducido? Vas a activar la cadena transportadora de electrones. Entonces lo que van a hacer es reducir ¿a quién? ¿A quién reducen? ¿A quién reducen? Hasta el final. ¿A quién reducen? En mitocondria, ¿a quién reducen? Esa es mitocondria, vamos. ¿A quién reduce? NAD y FAT reducen, ¿a quién? Ellos tienen sus electrones, justamente, dan esos electrones para ir cada vez reduciendo, va saltando la cadena de transportar electrones, se transportan los electrones para ir reduciendo a una molécula. Mitocondria. Oxígeno. ¿Hasta dar? Reducirlo. Entonces, a máxima reducción del oxígeno. ¿Cuál es el producto final de la cadena de electrones? Producto final. Agua. ¿Listo? Y eso hace que se produzcan los suficientes protones para hacer funcionar. Ahora sí vamos donde lo dejaste. Oxidativa, ¿qué se produce? ¿Qué produce la fosforilación oxidativa? Tienes como energía toda esa corriente de protones. ATP, o sea, vas a activar las bombas de protones, son ATP sintaxis para producir finalmente. Y entonces, los niveles de ATP se incrementan. Y esto va a inhibir al canal de potasio. Al inhibir el canal de potasio, se cierra el canal de potasio y se quedan los potasios acá adentro. ¿Los potasios qué carga tienen? Positivo. ¿Y eso qué va a provocar en la célula? Despolarización. Despolarización. Como respuesta final de la despolarización, se aperturan los canales de calcio aquí, calcio también del retículo, y aumenta el canal, la concentración de calcio intracelular para provocar el transporte de vesículas exocitóxicas, las cuales transportan la insulina hacia afuera. ¿Ya? Entonces, eso no es una célula beta. Sí, sí. Y si no les gustó, pues ahí está, ¿no? Para que se distraigan. La misma situación. ¿No? Glucosa, finalmente exocitos. ¿Sí? Y ahí están los insulinomas, todo eso que botan, ¿no? En manchas, de toda esa concentración de insulina. Entonces, aquí se secreta insulina, ¿ya? Toda la insulina que hay en las vesículas, pero también se vuelve a secretar insulina de nuevo, síntesis de nuevo. O sea, mientras se va secretando, también va produciendo más insulina y se sigue secretando más insulina para sostener esa actividad. ¿Ya? Y bueno, luego esta insulina que sale, pues circula en la sangre y entonces luego encontramos al receptor de insulina. ¿Dónde hay receptores de insulina? ¿Qué tipo de células? ¿Quiénes tienen receptores de insulina?
Los adipocitos, miocitos. ¿Quiénes tienen receptores de insulina? Adipocitos, miocitos. Lo hemos repetido varias veces. Adipocitos, miocitos. Miocitos y Adipocitos. adipocitos. Porque son dependientes de insulina. Esta es la membrana. ¿Listo? Esta es la membrana. Tremendo receptor, ¿no? Ahí está. Entonces la insulina se une a la subunidad alfa que está en el exterior, ¿no? Está activa la subunidad beta, que es justo una proteína integral, y va a estimular vías de fosforilación. Vemos aquí a las tirosina quinasas que están acopladas a estos receptores y van a generar varias vías de fosforilación. Estas vías intracelulares, por ejemplo, lo que van a hacer es estimular la síntesis de glucosa, la expresión de, bueno, van a regular síntesis de ácidos grasos, síntesis de proteínas, entonces glucógeno, ¿no? Más que todo. Crecimiento y expresión génica, y también van a estimular el transporte de glucosa. Fíjense acá, esta es una vesícula que contiene GLUT. Ahora sí, GLUT. GLUT4. Entonces, ¿qué va a estimular? Que esta vesícula salga y se exprese el GLUT4 en la superficie de membrana. Y solo así recién va a ingresar la glucosa. Es por eso que dice que son dependientes, insulino dependientes estas, porque necesita que el GLUT salga, el GLUT4. ¿Y cómo sale? Por esta actividad, ¿no? Iniciada por la unión de la insulina con su receptor. Si se fijan, la insulina no ingresa dentro de la célula, se une al receptor, porque el receptor está en superficie de membrana. ¿Sí? Las personas que tienen diabetes tipo 2 decimos que hay una resistencia a la insulina, o sea, hay suficientes niveles de la hormona, pero algunas de estas vías se bloquean, ¿no? Y no facilita la salida, pues, de este transportador. Y ahí está también lo mismo, insisto, pero detallando un poquito más las vías, ¿no? Vías de señalización intracelular. Por ejemplo, acá está la vía PI3 quinasa, ¿no? Donde vemos, pues, que va a estimular el transporte de GLUT4, nuevamente aquí. Vemos esta vía también aquí, de estas CRK quinasas. Esta vía AKT para estimular el metabolismo regular, el metabolismo de glucosa, síntesis de lípidos, síntesis de glucógeno, síntesis de proteínas, expresión génica, ¿no? Aquí, tanto la vía AKT de la PI3 quinasa y la vía MAP quinasa estimulan crecimiento y diferenciación celular. También esta vía MAP quinasa va a estimular la expresión génica, ¿no? Entonces, todas esas son las actividades de la insulina. De modo que la insulina, como les decía, es una hormona anabólica. En hígado, hepatocitos, síntesis de glucógeno y triglicéridos. En músculo, síntesis de glucógeno, proteínas. En tejido graso, síntesis de triglicéridos. Además, ¿no? Aquí estimula la captación de glucosa en ambos, que les decía, músculo y adipocitos. Y además en músculo, oxidación de cuerpos cetónicos, y ya está. Entonces, como ven acá, inhibe todo lo que es lisis, o sea, anticatabólicos, ¿no? El catabolismo. Entonces, es anticatabólica, o sea, que inhibe el catabolismo. O sea, inhibe todo lo que sea lisis, ¿no? De acá. Inhibe gluconeogénesis, inhibe cetogénesis, glucogenólisis, inhibe lipólisis, inhibe catabolismo proteico, ¿no? Entonces, si se fijan, todas estas labores son de la insulina. Muy bien, como estamos bien con la hora todavía, ¿no? Aquí está la curva de tolerancia. Su misión, ustedes tienen que hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Ustedes van a ver, tienen que ver 3 resultados posibles. Normal, metabolismo normal con respecto a la glucosa y la insulina. El otro resultado, intolerancia a la glucosa. ¿Sí? Y el otro resultado, posible diagnóstico, ¿no? Diagnóstico presuntivo de diabetes, ¿no? Eso aunado con la clínica, los exámenes, quizás un dosaje de insulina y ya está, ¿cierto? Entonces, esta curva de tolerancia de glucosa nos ayuda con el diagnóstico y el seguimiento, el monitoreo de este metabolismo de la glucosa, ¿no? Sabemos que los niveles de glucosa en ayunas 70 a 100, 105.
ese limbo que decimos intolerancia a glucosa, estamos hablando entre 110 y 130. Más arriba de 130 decimos diabetes en ayunas, ¿no es cierto? Hace un momento ustedes decían, ok, ingerimos alimentos, en este caso ingerimos glucosa, la glucosa inmediatamente, como les decía, se absorbe directo en el intestino, ¿no? Porque ya está glucosa pura, lo que han tomado, me refiero a sus compañeras. Entonces los niveles van a subir, sus picos máximos va a estar entre 160, 180 por ahí. ¿Sí? 160, 180, más o menos. Entonces, ustedes les llama la atención los niveles de sus compañeras. Está allí. Está. Entonces, al parecer, probablemente digo, vamos a ver cómo nos va con 60, probablemente serán los picos máximos, ¿no? Están más o menos en los picos máximos sus compañeras, ¿ya? Algunos que le puede ir hasta 190 todavía, ¿no? Normal, todavía. Pero bueno, es, como les decía, 180 más que todo el límite, 160 180, sobre todo el límite. Un poquito más allá podríamos también hablar de intolerancia, o sea, estar en ese limbo, el límite, en esa intolerancia a la glucosa, ¿ya? Muy bien, esto es lo que les decía, les hemos dado a sus compañeras más o menos 1 gramo por kilogramo, les hemos dado, ¿no? ¿Sí? Les hemos dado glucosa, 1 gramo por kilogramo, disuelta en cuánto, en qué volumen? 300 mililitros. Más o menos nos dicen entre 250 a 350 mililitros, ¿no? Que se disuelve. Tenemos término medio, hemos disuelto, ¿no? Término medio perfecto. Y hacemos la curva, ¿no? La curva. Entonces, esta curva de tolerancia se mide sobre todo hasta 2 horas. Se mide a la media hora, a la hora y a las 2 horas. Algunos dicen de frente miden a las 2 horas, porque las 2 horas ya debe estar abajo. Sí, ya debe estar muy semejante al nivel basal. A veces algunos se demoran hasta 3 horas, pero baja, ¿no? Entonces, pero aquí hay una curva de tolerancia, ¿no? La glucosa, como les decía, hasta 3 horas, pero ahora ya lo hacen 2 horas, ¿no? 2 horas, sí. Antes se medía media hora, hora y media, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Ahora, luego, media hora, hora, 2 horas. Ahora, 2 horas. Una vez es un poquito rápido. Pero bueno, ya, aquí está entonces, este es un comportamiento, por ejemplo, de una persona normal con respecto a este metabolismo de glucosa, donde vemos aquí en celeste la persona normal por debajo así, ¿no? Miren que su pico está a la media hora, algunos tienen su pico a la media hora y luego ya empiezan a bajar. Algunos recién empieza su pico hasta la hora y después recién empiezan a bajar, eso varía un poco, ¿ya? Pero cuando está en la mañana es un poquito mejor este comportamiento. Como ahora hemos modificado un poco las horas, quizás se mueve un poquito, ¿ya? La curva, pero sigue estando dentro de lo normal. Si es que a las 2 horas llega a su pasar. Aquí vamos a ver si ya la hora está bajando o todavía está en el pico. Vamos a ver en sus compañeros. ¿Listo? Entonces miren acá la hora, media hora, hora y media, 2 horas, ya 3 horas tranquilamente están en basal. En cambio, la persona diabética que no se trata, ¿no? Que no se está cuidando, pues, por ejemplo, empezó aquí en 200, ¿no? Media hora, de modo que a la hora y media están sus picos máximos y después de ahí no baja. E inclusive no llega al basal pasado 5 horas, ¿no? Porque no está cuidándose y ahí está grave, bien marcado su diabetes, ¿no? Y acá se explica porque los niveles de insulina otro rato están abajo, ¿no? En cambio, la persona con comportamiento normal de esto, no tiene diabetes, pues exponencialmente aumentan los niveles de insulina, les decía, se libera toda la insulina y luego sigue subiendo porque además de esos insulinomas al comienzo, porque estaba ahí almacenada la insulina, luego secreta más, o sea, síntesis de nuevo y produce más y vuelve a liberar la insulina, ¿no? De modo que a la hora tiene su máximo y luego ya empieza a bajar. ¿Sí? Ya está. Su misión de ustedes es hacer esta curva. Con los resultados de sus compañeros. Ya está, eso es lo que les decía, eso ya les dije, ya hablamos del método, hemos hecho la econometría, resultados y ya. Y lo... Muy bien.